trabajo hasta por 10 minutos. Seguirá después el senador Gerardo Flores Ramírez, del Verde Ecologista, después Fernando Mayans Canaval, del PRD, después Jorge Luis Lavalle Mauri, del PAN, y por último, de esta etapa de posicionamientos, Héctor Yunes Landa, del PRI. Por favor, senador. Con su autorización, señor presidente, senadores y senadoras, la historia de la electricidad en México es una historia de grandes hazañas. Grandes hazañas que surgieron de la Revolución Mexicana, de la cual ya han apurado los que están aquí enfrente de mí. La necesidad de impulsar el fluido eléctrico que lleva todo, cultura, luz, todo, la energía eléctrica, es tan importante como el petróleo. Llevó a los gobiernos revolucionarios a crear una empresa de la nada, con máquinas usadas, con un enorme esfuerzo nacionalista, para ir construyendo una empresa pública frente a empresas extranjeras, por cierto, las que regresarán a México, que ya no invertían y no habían invertido para llevar electricidad a todos los mexicanos. Porque las empresas privadas, no voy a discutir cuáles son más eficientes, buscan siempre la ganancia, es elemental. Y nunca fueron a los pueblos, a las ciudades pequeñas en donde no había negocio. Y como la electricidad no es una mercancía, como se va a convertir nuevamente, sino un servicio público esencial, se fue creando esto con un enorme esfuerzo de millones de mexicanos y millones de pesos y créditos que se fueron pagando hasta construir la CFE, una de las 10 empresas eléctricas más importantes del mundo. Esa es una hazaña, esa es una gran hazaña. Esa hazaña de los mexicanos nos fortalecía como nación, ¿verdad? Nos daba la capacidad de decidir nuestra riqueza energética fundamental. Pero por eso fue desde hace años una presa y un objetivo de los intereses económicos transnacionales, ¿verdad? Un objetivo clarísimo, ¿verdad? Cuando da el giro el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos estos organismos se convierten de haber sido organismos para el desarrollo del mundo en ser organismos para obligar a los países de la Tierra a ir convirtiéndose en un mundo de negocios transnacionales. La lucha en contra de la electricidad y el petróleo empieza en el Tratado de Libre Comercio. Ahí empieza. En el Tratado de Libre Comercio, Salinas, tómenlo en cuenta porque aquí hay un salinismo que engloba a todos los personajes o a algunos de los que aquí están. No lo subes aquí. El salinismo sigue ahí, por todos lados. En el Tratado de Libre Comercio, Salinas no se atreve a tocar el petróleo, pero ahí estaba ya la presión norteamericana para que se abriera el petróleo a la inversión norteamericana otra vez. Pero en materia de electricidad, sí lo logran hacer con marrullerías, como han hecho todo, traicionando al pueblo de México, engañando al pueblo de México, como hemos oído aquí, las mentiras que han venido a decir los que cantan que esto es una maravilla y que va a dar tal y tal, y los vamos a seguir oyendo y se los vamos a preguntar para ver cómo lo justifican. Para eso es el debate, no para decir mentiras de manera impune. En el Tratado de Libre Comercio se establecen las primeras traiciones a México, ¿verdad?, que permiten, a través de desvirtuar el sentido
del Servicio Público de Electricidad para decir que la generación para el servicio del autoconsumo no era servicio público, la importación y exportación de electricidad no era servicio público, en fin, una serie de falaces manejos del vocabulario que es como le hacen para ir engañando a los pueblos, ¿verdad? Salinas reforma la ley de secretarías de la ley de la industria eléctrica y entonces mete esas cosas que él recoge de la imposición en el Tratado de Libre Comercio. Y ahí empieza la privatización soterrada, falsa, ¿verdad? Y empiezan a meterse los extranjeros, que sigue una secuencia. Zedillo intenta hacer una reforma constitucional y no lo logra. Todavía en el PRI había algunos nacionalistas que se mantenían fieles a su principio. Zedillo cae en la misma reunión y manda al Congreso una iniciativa de reforma constitucional por instrucciones del Banco Mundial. El Banco Mundial se dedica por toda América Latina a forzar y a obligar a los países a entregar sus empresas públicas a los intereses privados extranjeros. Zedillo lo intenta, se le echamos abajo en el Congreso, la dictaminamos en contra. Llega el panismo ilustrado con Fox, ¿verdad? Y a tomar la bandera. Fox otra vez, marrullero y socarrón, empieza a violar por ahí y a dar permisos y a crear instituciones y avanza la privatización soterrada, cobarde, antinacional, para engañar al pueblo de México. Fox, uno de ellos. Le hicimos controversias constitucionales, quiso hacerlo vía reglamento, le echamos abajo el reglamento en la Suprema Corte de Justicia, pero ahí siguieron. Hoy me preguntaba por ahí Emilio Gamboa hace un momento que si sabía yo que está ya produciéndose, se genera electricidad por un 40 y tanto, 50%, ya ni sabemos tanto. Porque la función de los gobiernos de Fox y de Calderón, los dos, era seguir triturando y rompiendo el servicio eléctrico nacional, social, ¿verdad? Metiendo a los intereses extranjeros. 40 y tantos % ya son generadores extranjeros. Y para saber muy bien que para qué sirven los extranjeros, ¿verdad? No ha bajado la electricidad para nada, ¿eh? Al contrario, sube y sube. Esta es la historia de la electricidad para destruir una hazaña del pueblo de México fantástica, que cómo logramos llevar la electricidad a todo el país. Aquí se dice que faltan millones que les lleguen. Mentiras, mentiras. Hemos llevado y avanzado todos los días porque la CFE y los gobiernos hasta ahora habían tenido la obligación de dar el servicio público a cualquier lugar. Yo fui gobernador, y me consta cómo llevamos con el esfuerzo de la CFE y el apoyo de la CFE la electricidad a todos lados, ¿verdad? Bueno, eso ya se acabó. Eso ya se acabó y entramos finalmente, porque el más flojo, el más fofo de los presidentes mexicanos, ni siquiera Fox, que no entendía bien las cosas, se atrevió a reformar la Constitución. Está aceptando el mandato del imperio descaradamente y lo puedo probar. Fondo Monetario Internacional, cada vez que venía aquí, exigía que privatizáramos. El Banco Mundial ponía condiciones porque si no se abría y se privatizaba la energía, no iba a haber recursos. Toda la presión de los instrumentos del imperio, ¿verdad? Bueno, pues ahora el claudicante, el que traiciona a 70 años de esfuerzo mexicano, se llama, ¿quién? El que firmó, ¿verdad? El que firmó el presidente Enrique Peña Nieto, es el que impulsa la destrucción de una de las hazañas más importantes del pueblo de México. ¿Y saben qué va a lograr? Va a lograr con esto que otra vez regresemos a que los que menos tienen no tendrán electricidad. Y está en la ley, no es demagogia, es la verdad. El servicio social, la obligación de llevar electricidad, que es la vida a los mexicanos, y la responsabilidad de los presidentes
Ese ya desaparece en esta ley. No la han leído, tal vez en algún momento lo hagan y lo encuentren. Se los vamos a tratar de señalar. Se acaba el servicio público de energía eléctrica. Y lo vamos a ver. Y crean un fondo ridículo para atender las necesidades populares. Ese es Enrique Peña Nieto y ese es el presidente al que ustedes van a seguir ciegamente sin haber estudiado y sin conocer lo que está pasando con el país. Vendrán las empresas extranjeras eléctricas también, como lo diseñó el TLC. Ya en la Constitución no hay ninguna protección y lo que les he dicho muchas veces, si se niegan a escuchar, lo que va a regir aquí en México es el libre mercado en energía en una y otra, en hidrocarburos y en energía eléctrica. No va a haber rectoría del Estado, mienten y se lo vamos a demostrar. No basta venir aquí a gritar como lo hizo uno de los presentadores cuyo nombre quisiera yo olvidar, ¿verdad? A gritos decir mentiras. Si ustedes hoy, en el curso del día, siguen esas mentiras, no abren los ojos, no se dan cuenta de lo que van a ser igualmente responsables de Peña Nieto, que es un presidente irresponsable, contrario a los intereses nacionales. Enrique Peña Nieto es responsable. No les gusta que se los diga, pero es la cabeza, es el que firma. Yo les puedo dar más datos. No sé si todavía tengo tiempo. Pues creo que son 10 minutos, senador. Son 10 minutos, ya pasaron los 10 minutos, pero concluya. No quiero se le da el abusar tiempo del para que tiempo, pueda concluir, por favor. pero en la siguiente participación les voy a platicar una historia. Hay un libro que les recomiendo a posteriori para que se enteren de lo que hicieron, que se llama, de una australiana que se llama Sharon Beder. Apúntenlo, Fondo de Cultura Económica, Sharon Beder, que dice la lucha por el poder es la lucha por la electricidad en el mundo. Ese ha sido el objetivo de las transnacionales de los Estados Unidos, de la Unión Europea, que viene constantemente aquí. Ya los españoles se han apoderado en gran parte gracias a la cobardía de presidentes de la República, ¿verdad? La lucha por el poder. Ya derrotaron a un país más. En la lucha por el poder de los intereses económicos transnacionales, fríos, y que no tienen el menor interés en el servicio público de este país, por eso ya no está en la ley, porque ellos mandan en la legislación, la lucha por el poder se perdió. Ya ganaron a México, por ahora ya se los dije. Hoy, los precios de la electricidad, que los vamos a analizar después, los precios de la electricidad están a nivel mundial y lo vamos a ver, porque es otra mentira de aquí las falacias que hacen. Pero además porque tiene un impuesto enorme que le saquean Hacienda, que es un parásito de este país porque no cobra impuestos a quienes les tienen que cobrar, son la oligarquía nacional, son los compinches. Entonces saquean a la CFE, saquean a Pemex, se van a quedar sin eso. Por eso yo les decía, vamos a entrar en una crisis, una brutal crisis presupuestal que la van a pagar todos y ustedes van a ser los responsables. Esta reforma, dice Sharon Beder, es una estafa. Se los voy a platicar en un momento más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador.